Buenos días amigos, estoy aquí en una especie de área de descanso, de parking, que hay a unos 8 o 10 kilómetros del concesionario BMW de Vigo, Celta Motor. ¿Por qué estoy aquí? Porque se han ofrecido a dejarme probar una moto. No veis en qué follón se están metiendo, dejarme a mí probar una moto. El caso es que me van a dejar probar la 1300G. Os contaré lo que pienso de esta moto, mis impresiones, y os diré, para que no se me olvide nada, pondré la serie de características a lo largo del vídeo, ¿vale? Así que venga, vámonos para el concesionario y os enseño la moto. Aquí tú puedes clicar, solo puedes tener a la vista 4. ¿Vale? Entonces tú puedes seleccionar los que quieres que se vean. En este caso está el Road, el Dynamic, que es el Pro, el configurable, y el Enduro. ¿Vale? Y todos los paquetes. Tiene todos los paquetes más la suspensión adaptativa. ¿Vale? Tiene todos los extras. Vale. Normalmente se venden siempre con todos los extras. Entonces, la única diferencia es si quieres la suspensión adaptativa o no. Bien, ya estamos en marcha, nos vamos a rutear con la GS 1300 de BMW que me ha prestado muy amablemente Celta Motor, el concesionario de Vigo de BMW. Así que, bueno, como sabéis, yo no soy ningún probador de motos, yo ni especialista ni nada, soy un aficionado a las motos, llevo mucho tiempo, eso sí, con ellas, y me gusta montar en moto y me gusta probar distintas motonotas. Bueno, pues me ha salido esta oportunidad y la he aprovechado. Así que nada, voy a grabar un vídeo, os contaré mis sensaciones, lo que yo pienso de algunas cosas nuevas que le ha puesto BMW a esta moto, que mi moto, algunas ya las tiene, la que tengo ahora, pero otras no, evidentemente. Entonces, bueno, pues algunas cosas las podré comparar y otras pues las podré deciros realmente mi humilde opinión. Así que vamos a coger una carreterita rural, tranquila, con pocos coches, y que nos permita pues ir comentando alguna cosa y hacer alguna parada, ¿vale? Entonces venga, vamos allá y os voy contando. Por aquí mucho tráfico. La última vez que salí a probar una moto por Vigo pagué 200 euros de multa, así que hasta que salga de esta zona no voy a poder hacer nada reseñable. Bien, lo primero que os voy a hablar es del motor, ¿no? El motor, yo tuve una RT durante 3 años y pico, una RT 1200, también probé la GS de la 1200 también de un amigo. Y en cuanto a motor, yo lo primero que noto, está claro que el motor lo han suavizado. Es mucho más suave de llevar. El motor boxer, evidentemente, lo que decía yo, o lo odias o lo amas, ¿no? Te gusta o no te gusta, está claro. Yo cuando hice el cambio, yo venía de una Kawasaki GTR de 4 cilindros, pero pasé a la bicilíndrica del boxer. Y bueno, yo me acostumbré bien, lo llevaba bien. Pero bueno, no deja de ser un motor en aquella época bastante tosco. Esto lo veo mucho más suave, te responde muy bien, muy rápido. Son los 145 caballos, salen cuando la aprietas enseguida, y tiene un par motor muy elevado, 149 newtons es yo creo que muy buen par motor, y se nota, ¿no? Que le aprietas y enseguida te responde. Así que bueno, yo en cuanto al motor noto que no noto esas vibraciones, ¿no? Que había antes, ¿no? Que se notaba ahí el boxer a la antigua usanza, ¿no? Lo noto bastante más suave, está claro. Y después otra cosa también, qué manejable es esta moto, ¿no? Le han reducido el peso. Quiero recordar que leí que esta moto pesa sobre 200
37 kilos, con el depósito vacío, quiero recordar, con aceites y con todo. Y la GS, la 1250, la antecesora justo de esta, pesaba sobre 250, ¿no? O sea que no deja de ser 13 kilos menos, 12-13, ¿no? Kilos menos. Que bueno, se tiene que notar a la hora de mover la moto tanto en parado como cuando vas en conducción lenta en ciudad o incluso cuando entras en una curva, ¿no? Así que la moto de luego se nota que es súper manejable. Supongo que ahora cuando su BMW sacará la versión Adventure le dará un aspecto más trailero. En cuanto a los modos de conducción, quiero recordar que nos dejó el del concesionario, que puedes tener hasta 7. Ahora os lo pondré aquí en un cuadro del vídeo, pero solo puedes configurar para poder seleccionar 4, ¿vale? Entonces tú tienes que elegir los 4 que vas a usar más a menudo, y esos son los que marcas en la configuración para poder ir cambiando en la piña a tu gusto, ¿vale? Ahora mismo la moto está puesta para el modo carretera, el modo rain, lluvia, el dynamic y el enduro, ¿no? Pero aparte, bueno, creo que hay alguno configurable por ti, enduro pro, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso es para ir a ello, ya tendrías que ir a la configuración, ¿vale? Entonces, lo que os he dicho, tú seleccionas los 4 que tú crees que vas a usar más a menudo, y esos son los que desde la piña de la moto vas a poder ir cambiando sobre la marcha, ¿vale? Esta moto lleva suspensión electrónica, tanto delante como detrás. Le han mejorado mucho el paralever y el telelever. A mí ya no me sorprende tanto ahora cuando freno así un poco, tanto en curva como en recta, porque ya lo tuve en la otra moto, lo probé y he de reconocer que es una pasada. La moto no se hunde nada, baja paralela al suelo. Bueno, entonces, bueno, aquí lo que comentan es que me comentaron en el concesionario que tanto el paralever como el telelever los han mejorado bastante, ¿eh? O sea que a mí ya no me sorprende nada de esto. También otra de las opciones que tiene es la suspensión adaptativa. Para los que somos, yo soy una estatura media española, yo mido unos 76, pero bueno, para este tipo de motos, que suelen ser motos altas, es una ayuda inestimable. Esta moto es más bajita que la que yo tengo, que la Panamérica. Por lo tanto, bueno, yo lo noto ahora mismo que le llego mejor al suelo. Y en cuanto a la ergonomía, las rodillas las llevo flexionadas, las piernas con naturalidad, y voy en una posición erguida, ¿no? El manillar, yo no tocaría nada ahora mismo en la posición en la que estoy. Sí que es cierto que las estriberas le podéis modificar la altura dependiendo de la altura de la persona, del piloto, ¿no? Entonces, bueno, puede ser modificable, ¿no? En cuanto a ergonomía, yo para esta distancia que voy a correr tampoco puedo decir mucho más. Pues puedo decir que en este poco recorrido voy muy cómodo, pero bueno, había que hacer un viaje largo para saber si vas cómodo haciendo 5.000 kilómetros, vamos. Hemos hecho una primera parada aquí en este sitio, entonces os voy a enseñar un poco la moto por fuera y os voy a comentar un poco de su estética, ¿no? Una estética que es un poco distinta, ¿no? a otras BMW. Por ejemplo, lo que llama muchísima atención es este faro aquí cruzado, ¿no? Este es un faro LED que después tiene una opción
también para hacer la Pro, exactamente. Tiene también es opcional también hacer lo que yo lo denomino como los faros que alumbran, ¿no? Las cunetas, ¿no? Según va inclinándose la moto a la izquierda y a la derecha te van alumbrando de ese lado, ¿no? Entonces, esta es otra opción que tiene también esta moto. Como veis, las llantas ya os dije que son de radios. Creo que tienes que coger la conmoción porque si no te viene con llantas de aleación, ¿no? El escape tiene un ruido estupendo. Yo lo venía escuchando ahora, cada vez que paraba se escuchaba, a mí me encanta el ruido de este escape. El motor, bueno, pues como también os comenté, suena a motor boxer, pero no tan brusco, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, yo noto un sonido mucho más suave que otros boxers, ¿no? La posición, pues para mí la posición es muy cómoda. Yo veo muy bien, yo mido unos 76. Desde mi posición no tuve que tocar los espejos, voy en una posición erguida y cómoda, o sea que no tengo mayor problema. Vuelvo a decir, es una moto muy manejable, yo entre las piernas noto que la voy controlando muy bien y al bajar tanto de peso, pues se lleva muy bien. Por este lado, bueno, el motor boxer ya veis que sobresale lo que sobresale. Es una sensación mía de que me da la impresión de que sobresale más que el otro, pero bueno, puede ser que solo sea una sensación. Aquí veis en las estriberas, yo no me quejo de las estriberas, pero bueno, he escuchado por ahí que la gente se queja. Sí que es cierto que la del piloto parece bastante estrechita y pequeñita, ¿no? Aquí en cambio la del pasajero la han hecho más ancha, como para que descanse mejor, pero la del piloto como parece como muy estrechita. El cambio de 10 y la asistencia al cambio de 10. Tontería, pero lo de los triángulos de emergencia que aparecen en los retrovisores no deja de ser una cosa de seguridad bastante buena, o sea que una de estas chorraditas que dices, bueno, es una chorrada pero que te puede ayudar, Bueno, como veis también tiene aquí el botón SOS, aquí lo veis, el botón de emergencias de BMW, para cualquier emergencia te avisan. Aquí seleccionamos los modos de conducción, ya los señalé antes, este es el botón de encendido, el stop y arranque. Aquí toda la piña de control, luces de emergencia, intermitentes, bocina. A ver, vamos a probar ahora otra vez el asistente al cambio. Mirad, es que no se nota cojonudo, mira. Lo vamos a reducir ahora. Muy bien, de verdad, Una gran mejoría. A ver, vamos a ir por una pista de tierra dura, A ver la suspensión cómo se nota. Hemos tenido bastante suerte con el tiempo, mirad las vistas
de la ría de Vigo, ¿eh? Como os dije, hemos subido a un mirador y mirad qué vistas hay desde aquí. Bueno, hemos acabado ya esta pequeña ruta, gracias a Celtamotor por haberme prestado la moto, el concesionario de Vigo. Y bueno, ya he ido contando más o menos mis impresiones. En el vídeo os voy a poner, yo no sé de memoria cuáles las opciones que son de pago y cuáles son las que vienen en serie. Os lo pondré en el vídeo para que nadie se asuste, ¿no? Como sabéis, según la página de BMW, esta moto en blanco y sin nada opcional está por 20.000 euros y pico, y con las opciones que tiene, que todo el mundo tiene que le pone opciones, sube hasta los 30.000, ¿no? ¿Qué es lo mejor que le he visto yo de esta vuelta que he dado? A mí me ha impresionado el cambio y la asistente al cambio. Yo utilicé el asistente al cambio de BMW y era mucho más brusco, y sobre todo a la hora de reducir, ¿no? Notabas unos tirones y las revoluciones como bajaban de una manera brusca, ¿no? Aquí yo lo noto más suave, muchísimo más suave, y a la hora de meter las marchas igual, ¿no? El asistente. Incluso cuando utilizas el embrague, el cambio es una maravilla. Otra cosa que, bueno, la moto es súper manejable, al haberle reducido tanto de peso y hacerla aquí más estrechita, yo noto que la moto entro mucho mejor en las curvas y con mucho más confianza. Tiene la elevación de la pantalla es eléctrica, cosa que, bueno, nos permite también en el camino ir jugando con eso. Los focos, bueno, pues te tiene que gustar o no gustar, sí que es algo distinto. También hay otra opción para mejorar los focos, en el que te va alumbrándose dependiendo de la inclinación que tengas con la moto, ¿no? El motor, el Boxer, con respecto a la 1200, sí que parece que es mucho más suave. Es una sensación, por lo menos que el que tuve yo, bastante más suave, ¿no? Y ya está, es una opción buena de BMW. Tienes, como os he dicho, 7 modos de conducción, de los cuales tú puedes grabar 4. Si quieres cambiarlos tienes que ir a la configuración y grabar. Ya os expliqué todo el uso que hay aquí, me quedan cosas que os iré diciendo en el vídeo, pero por general viene muy a gusto con la moto y se lleva muy bien. La verdad es que muy, muy manejable. Me lleva una muy buena y grata impresión. Venga, ahora pues me voy de vuelta para el concesionario, devolver la moto y me voy a comer, que hace un día estupendo. Nos vemos en el siguiente vídeo, suscribiros y vámonos.